¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro espacio de entrevistas. Vamos a hablar de los jóvenes, su participación y en un estudio muy interesante que vamos a analizar a continuación en la encuesta Jóvenes, Participación y Medios que organizó la Universidad Diego Portales, en particular la Facultad de Comunicación y Letras. Y por eso vamos a hablar con la coordinadora de este estudio y también académica de la UDP, que ya está con nosotros y la saludamos a continuación. Nicole Echegaray, ¿cómo estás? Bienvenida a CNN. Hola, muchas gracias por invitarme. Hay varios datos, ¿no?, que vamos a desglosar, por cierto, pero comenzando a ver cómo se están moviendo los jóvenes. Primero, ¿cuál es el campo de estudio, entre qué edad y qué edad realizaron esta encuesta para ir conociendo y adentrándonos también a varios datos interesantes, Nicole? Bueno, este es un estudio que realizamos en conjunto con la empresa de opinión pública Feedback desde el año 2009 y que ha estado siempre centrada en la población joven, es decir, de 18 a 29 años. Se realiza un estudio cuantitativo a través de encuestas que se realizan cara a cara en los principales centros urbanos del país, siendo entonces representativa como de la juventud urbana mayoritariamente. Un 40% de los jóvenes dice admitido apoyar funas en redes sociales, la mayoría no tiene referentes públicos, se declaran progresistas, hay prácticamente la mitad que no quiere cambios tan bruscos, digamos. Entonces ahí uno comienza a hacer una idea de cómo se está moviendo este grupo etario, Nicole. En ese sentido, ¿qué es lo más llamativo que ustedes han destacado en esta encuesta? Bueno, hay varias cosas llamativas y algunas de ellas, como tú mencionas, como el tema de las relaciones que tienen a través de redes sociales, las acciones más inciviles, podríamos decir, el recibir o ser ofendido en el fondo a través de sus interacciones, o también aquellos jóvenes que incluso reconocen caer en este tipo de prácticas, en hostigamientos, en revelar información privada de otros sin consentimiento. Todo el fenómeno de la funa me parece que es un tema súper novedoso y que de hecho nosotros incluimos recién este año. Pero otros datos son más interesantes en perspectiva como comparada, a ver cómo la evolución, por ejemplo, cómo las confianzas institucionales han ido evolucionando a lo largo del tiempo, cómo ha evolucionado también el uso y la confianza que tienen en los diferentes medios de comunicación. Hay cosas bien entretenidas en diferentes ámbitos. Hay también una percepción de los jóvenes, según este estudio, de las instituciones. ¿Qué tan confiables les parecen? Está la Convención Constitucional, que también aparece en medio de esta encuesta, Nicole. Sí, en eso nos llama un poco la atención, porque la verdad es que las instituciones han ido perdiendo confianza. El pic de desconfianza o de poca confianza se podría decir que llegó en el año 2019. Y en los últimos 2 años ha empezado a repuntar un poco, pero sigue siendo bajo los 30 puntos para todas las instituciones. Pero dado que la Convención es un organismo que recién hace un año funciona, digamos que teníamos alguna idea de que podía llegar a ser un poco más alta. Y sin embargo, están los niveles de las instituciones tradicionales como Carabineros, Fuerzas Armadas, las municipalidades. Y eso llama mucho la atención, sobre todo cuando, bueno, tú ahí lo decías, hemos pasado casi 2 años de un estallido social en que uno podría pensar que quizás hay una mirada más drástica en los cambios, pero la mitad de ellos, o por lo menos un 45%, aquí está la cifra de los jóvenes, quieren cambiar las cosas, pero en un escenario ordenado, que no sean cambios bruscos o inmediatos. En eso es muy, no sé si conservador, pero se asemeja mucho a cuando uno lee este tipo de estudios ya en la población en general. Sí, muy buena la interpretación en realidad, porque muchas personas leyeron inicialmente como la idea de que los jóvenes en realidad están teniendo una visión bastante conservadora, y lo que dicen los jóvenes no es que no quieran cambios. De hecho, había categorías de respuesta asociadas a realizar muy poquitos cambios para no poner jamás en duda la estabilidad, no poder quebrantar el orden, e incluso casi no realizar modificaciones, ¿no es cierto?, a cómo nos organizamos como sociedad. Y esas no son las respuestas mayoritarias. Los jóvenes quieren cambio, pero con tiempo, porque quieren asegurar que las cosas sean estables y avancen hacia el futuro. Un tercio en todo caso, el 27% en realidad, un poco menos, entre un cuarto y un tercio, tiene una visión más radicalizada y están dispuestos a poner en juego en el fondo la estabilidad o el orden, porque quieren cambios radicales y de inmediato. Claro, y eso también se va relacionando a un escenario
bien especial que se está viviendo con un año de elecciones, por una parte, pero en que la incertidumbre también ha sido tema para ellos, o por lo menos en gran parte con un 31%, que dice sentir incertidumbre por la situación política del país. Y eso Sí. Y un porcentaje relaciono, similar. ¿sí? Lo relaciono Sí, y un también con porcentaje las similar elecciones dice preocuparse. sí, que se han dicho que son las elecciones quizás más polarizadas o particular después incluso de la vuelta de la democracia. ¿Cómo lo leen ustedes? Sí, nosotros, mira, como tú bien decías, efectivamente es alrededor de un poquito más de un 30% el que dice incertidumbre, pero un porcentaje muy similar reporta preocupación. Y eso nos muestra que, en el fondo, más del 60% de los jóvenes está como expectante. La encuesta hizo todo su trabajo de campo durante más de un mes y como 10 días. Es una encuesta cara a cara, ¿no es cierto? Entonces, el trabajo de campo es más o menos extenso. Y en el periodo previo a la primera vuelta. Entonces, claro, está este escenario electoral, está este escenario en general global y yo diría incluso internacional, marcado por la incertidumbre, entre otras cosas también porque llevamos 2 años en una situación excepcional en el mundo entero a partir del COVID. Entonces, es difícil tratar de interpretar exactamente cuáles son los motivos de esa preocupación. Lo importante es que vemos que en una proporción muy mayoritaria los jóvenes están expectantes, están preocupados. Y eso ustedes lo relacionan también con esta lectura de tener un último año, sobre todo con muchas elecciones, con mucha toma de decisiones además, ¿no? A nivel general, no solamente para su grupo etario. Sí. Ahora, nosotros lo relacionamos con hartas cosas, pero en realidad son inferencias que no tienen demasiado argumentos, son más bien como intuitivas, ¿no es cierto? Porque no hemos hecho los análisis como correlacionales para ver realmente hasta qué punto estas emociones, por ejemplo, están asociadas a determinadas características de esa población que las reporta. Pero también uno puede ver, por ejemplo, cómo este año ha sido un poco mejor, pero todavía les ha sido difícil respecto a una serie de espacios. Por ejemplo, reportan que tienen muchísimo mejor calidad de vida este año respecto del anterior, que también valoran mucho mejor su calidad de vida en términos familiares, en su vida social, esparcimiento, en los estudios, en el trabajo. Pero también reportan que las redes sociales, por ejemplo, han sido una herramienta fundamental para poder sobrellevar todo el periodo de la pandemia. Entonces también vemos que la pandemia y todo el cambio de escenario durante 2 años ha generado mucha incertidumbre también y mucho cambio muy drástico y sin un futuro que nos permita saber un poco en qué posición vamos a estar en el futuro muy cercano. Vamos a las redes sociales, porque en redes sociales es donde se mueven, ¿no? En los jóvenes particularmente, ya sea para elegir, para tomar determinaciones, para informarse, para prácticamente la vida está en las redes sociales. Incluso entretenerse. Por supuesto. Y también para, cuando hablamos de la FUNA, al inicio había prácticamente un 40%, claro, de los entrevistados que había admitido en apoyar en FUNAs o dar likes, ¿no? Cuando les parece que sí, hay una irregularidad de algo o alguien en particular. Y un cuarto, además, da un apoyo un poquito más comprometido al ayudar a través de sus propias redes sociales a difundir estas funas. Y esas funas, vemos que entre aquellos que dicen haberlas apoyado están asociadas mayoritariamente a acoso, a abuso sexual, pero también a machismo, a diferencias o abusos de poder. Algunos incluso se refieren a estafas o temas también de xenofobia. O sea, y lo entretenido es que nosotros les quisimos preguntar no solamente cuáles son las acciones o el nivel de cercanía de interacción con las FUNA, sino también qué piensan sobre ellas. Y hubo 2 preguntas en las que ellos les pedimos que nos respondieran, 2 preguntas independientes. ¿Cuál es el nivel de acuerdo con frases que nosotros les pusimos? Y la primera decía que las FUNAs permiten visibilizar de una manera más inmediata los problemas que ellos consideran que es importante que estén en la discusión pública. Y un 60% de los jóvenes está de acuerdo, o muy de acuerdo. Y por otra parte, les preguntamos también su nivel de acuerdo con la idea de que las FUNAs no permiten la legítima defensa de las personas que son acusadas. Y un 60% también, 59, casi un 60% de los jóvenes también está de acuerdo con esa faceta en el fondo de la FUNA. Lo que nos dice que efectivamente es como que están estas 2 consideraciones, no es que sea simplemente un acto irreflexivo.
Y lo interesante en todo caso es que hay diferencias de género importantes. Entre las mujeres son el grupo que mayoritariamente apoya la necesidad de las funas como espacio de visibilización. Entre los hombres es más el porcentaje de la población que apoya la idea de que las funas no permitan legítima defensa. Claro, y ahí vemos cómo se mueven, ¿no? Por la entretención, por la información y por la denuncia, muchas veces como ellos comienzan a entregar como un arma más quizás para el mismo grupo y darle legitimidad a las redes sociales en general. Nicole Echegaray, queremos agradecerte por haber estado en CNN, conversando además de este estudio tan interesante de los jóvenes y cómo se están moviendo en el mundo y en nuestro país. Muchas gracias a ustedes. Que estés muy bien. Bien, ahí estaba la coordinadora de esta encuesta Jóvenes y Participación y Medios de la Escuela de Comunicación y Letras de la Universidad Diego Portales. Les agradecemos por habernos acompañado y los dejamos invitados a que sigan en compañía de CNN.